Bueno, les doy la bienvenida a esta decimocuarta reunión del laboratorio. Eh, Hoy traje algunas cositas en PowerPoint que de vez en cuando voy a mostrarles. Eh, en primer lugar, una, ¿cómo se llama? Un resumen, no sé si se ve bien ahí, eh, de algunas referencias que se agregan a las que ya citadas, como para que si quieren hagan una captura de pantalla o algo así, no tengan que estar copiándolo. Eh, las referencias que agregué a las anteriores durante la vez pasada para pensar los misterios del equívoco en el autismo, ¿no? Son el famoso libro de Temple Grandin, Pensar con imágenes, que está en castellano. Después el libro de Patricio Álvarez, El autismo entre la lengua y la letra. El prodiálogo que le escribe Eric Laurent para ese libro. Y después el único texto en francés es el de Eric también. Está en el libro del Cera, de Padres y psicoanalistas piensan en el autismo, que creo que se está por traducir o se tradujo o algo así. Me parece que anda por ahí, en vías de... el artículo de Laurent se llama Variedades de la letra y objetos autísticos. Son las referencias de las cuales tomé algunas cosas la vez pasada y que no había mencionado. Bueno, este, entonces, dejo esto de lado y sigo con la tónica de lo que había propuesto la vez pasada, que era tratar de reunir, por así decirlo, no todos, pero la mayor parte de los hilos sueltos que hemos ido hilando a lo largo de este año, y reunirlos de alguna manera para transmitir una visión de conjunto, por lo menos de el recorrido que hicimos, hasta dónde llegamos, por dónde van las preguntas actuales, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera retomar algo que aisladamente en distintos encuentros fuimos trabajando, que es la relación entre los equívocos de la lengua y la no relación sexual, ¿no? Eh, Me recuerdo eh, una cita que tomé de la carta a un joven etnólogo de Lacan, probablemente del año 75, que está en Lacan Redivivus, ¿sí? Eh, donde Lacan dice, hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella. Incluso, dice, el goce de la vida, ¿sí? Y es este comentario de Lacan a su interlocutor, ese joven etnólogo, es algo a leer sobre la base de esa economía de los modos de gozar que Lacan había planteado poco antes, más o menos un año antes de esta carta, en la conferencia titulada La Tercera, ¿sí? Es una economía que se puede reconstruir, despejar a partir del modo en que Lacan va presentándola en esa conferencia, y que yo con alguna elaboración personal y algunas modificaciones leves, resumí en un pequeño esquema eh, que, a ver cómo se puede ver esto, ahí está, que llamé el del globo trilobulado, ¿sí? Imagínense un globo que tuviera como tres lóbulos, ¿no? Conectados entre sí, por supuesto.
Estas líneas punteadas que están allí simplemente marcan zonas, pero no una frontera impenetrable, ¿sí? Sino más bien una porosidad, ¿sí? De lo que está alojado en cada uno de esos lóbulos. Imagínense esto. De manera tal que la analogía es tal que si ustedes, por ejemplo, aprietan uno de esos lóbulos, uno de los otros dos o los dos se van a inflar un poco, ¿no? Si reducen dos de ellos, si aprietan dos de ellos, el tercero necesariamente se va a tener que inflar, ¿sí? Es el modo de interpretar lo que Lacan llama economía de los goces en la tercera, porque economía tiene el sentido allí de redistribución con suma constante, ¿sí? Es decir, que Lacan dice, bueno, toda la multiplicidad enorme de goces que existen se pueden reducir a combinaciones de tres goces básicos, ligados entre sí por medio de una economía, es decir, goces que podrán aumentar o reducirse, pero de manera tal que el total, la suma de esos goces, si pudieran medirse, por supuesto que no se miden, pero el total de esa suma debe permanecer constante, ¿sí? Y esto es importante por las consecuencias clínicas que tiene el planteo de Lacan, ¿sí? Los tres goces que están aquí, voy a ver si los puedo mostrar con el resaltador, eh, son el goce del sentido, ¿sí? Que anoto aquí con una letra J en su índice sigma, la S griega, ¿sí? El goce fálico, el tema más conocido de Lacan, ¿sí? La J de goce con el subíndice Φ minúscula, ¿sí? Y por último, el goce de la vida, ¿sí? Con esta B corta que aparece como subíndice. Lacan en algunos momentos de la conferencia lo llama goce del otro, en otros momentos goce de la vida. El matema que él utiliza es con la A mayúscula en lugar de la B corta, es decir, como si estuviera simbolizando goce del otro. Prefiero yo utilizar el término goce de la vida porque por otras razones Lacan va a terminar diciendo que el goce del otro no existe en seminarios ulteriores. Mientras que sería un absurdo decir que el goce de la vida no existe, ¿sí? Sería la causa de la nueva epidemia de suicidios, ¿no? Sí, Lili. En ese gráfico, digamos, Sí, donde ubicamos eso que también solemos decir pérdida de goce. Ahí ubicamos redistribución de goce, exacto. pero Sí. no pérdida de goce. No, efectivamente, ¿sí? Lacan durante mucho tiempo pensó que el goce, gracias por la pregunta, que el goce por el mero hecho de repetirse una experiencia se iba perdiendo, ¿no? Siempre decimos, no hay como el primer beso, ¿sí? El segundo ya no es igual, ¿sí? Si probamos un plato delicioso, el primer impacto es fantástico, el segundo ya es conocido, el goce se va perdiendo en la repetición. Lacan trata de justificarlo por apelación a la termodinámica, incluso juega con la noción de entropía en el seminario 17, y después nota que había cometido un error, ¿sí? Que efectivamente se puede perder el goce en la repetición, pero cuando se pierde ese goce en la repetición, se gana por otros lados, ¿sí? Es decir, que la pérdida de goce es focalizar solamente en un tipo de goce con un objeto particular, pero goces hay muchos con muchos objetos, ¿sí? Y la totalidad, digamos, de esas experiencias de goce sigue manteniendo esta relación económica general, ¿sí? O sea que puede haber pérdida de goce, pero siempre a costa de ganancia de goce y recuperación de goce por otro lado. Esta idea de Lacan, entonces, explica por qué es que Lacan dice, incluso, ¿sí? Cuando dice en esta carta al joven etnólogo, ¿no? Hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entretenga con ella, incluso el goce de la vida, ¿no? ¿Por qué dice incluso el goce de la vida? ¿Sí? Porque el en esta especie de tópica de los tres goces básicos que establece Lacan, ¿sí? Hay un mapeo de esos tres goces básicos en los registros, ¿sí? El goce del sentido es un goce entre imaginario y simbólico.
El goce fálico es un goce entre simbólico y real. Y el goce de la vida es un goce entre imaginario y real. ¿Sí? Que esté entre imaginario y real quiere decir que está fuera de simbólico. ¿Sí? ¿Y cómo podría ser que si está fuera de simbólico, estuviera entretejido ese goce dentro de la lengua que se supone que tiene relación con lo simbólico? ¿Sí? Bueno, esto solo se puede entender a la luz de la idea de la economía de los goces de Lacan, ¿sí? Es decir, sí, efectivamente, los goces que tienen relación con lo simbólico son el goce del sentido y el goce fálico. Pero si los tres están unidos por esta economía, ¿sí? Entonces lo que ocurra con el goce de la vida también va a tener impacto sobre lo simbólico, ¿sí? Aún estando fuera de sí, ¿no? Y recíprocamente. Por eso digo que hay que tener presente esta idea de Lacan, ¿sí? Esta construcción detallada que hace Lacan en el 74. Eh, para dar ilustraciones de esto, ¿sí? Lo que ocurre con el equívoco en el chiste, por ejemplo, es una experiencia de goce, ¿sí? Es decir, claramente, cuando jugamos con el equívoco al hacer un chiste, y me refiero a un chiste como la ocurrencia chistosa que se produce en el medio de la reunión, no el cuentito repetido que pasa de boca en boca, ¿sí? Eso también tiene su gracia, sino la palabra con esa agudeza que salta en réplica a lo que alguien está diciendo, alguien dice otra cosa y hace estallar de risa a todo el mundo, ¿sí? Es una creación instantánea, ¿sí? Que juega siempre con los múltiples sentidos de una palabra o con los equívocos posibles de una palabra o de un conjunto, digamos, de un fragmento de flujo fónico, para decirlo más técnicamente, y eso produce una experiencia de goce, eh, digamos así, alegre, ¿sí? Donde están en juego, ¿sí? Tanto el goce del sentido, por supuesto, como el goce fálico, que está entramado con el cifrado de los equívocos, pero también el goce mismo de la vida, ¿sí? O sea, estas experiencias de goce, ¿sí? Precipitadas de experiencias de goce, ¿sí? Van dejando marcas en la lengua, ¿sí? A partir de la apelación a diversas formas del equipo, ¿no? Y son modos de gozar que son abiertos, por así decirlo, a los cuerpos hablantes, precisamente por la existencia de ese mundo introducido por Lalang, ¿sí? Que es lo que viene al lugar de la relación sexual que no hay. ¿Sí? Voy a ir avanzando en esta dirección. ¿Sí? Hay una referencia que aportó Flavia Valicenti en algunas reuniones atrás, muy linda, del seminario 25 de Lacan, la clase del 15 de noviembre, donde Lacan dice que el equívoco está de inmediato apuntando hacia el sexo, ¿no? Esto es algo muy directamente vinculado con el modo freudiano de pensar el sexo, ¿sí? Ustedes recuerdan que Freud entendía encontrar el sentido sexual de los síntomas y demás formaciones del inconsciente a partir del equívoco, ¿sí? Es decir, a partir de algo que hiciera de puente entre dos conjuntos de cosas heterogéneas, ¿sí? Debía existir, ¿qué tal? Debía existir entonces una especie de puente conector, ¿sí? Él lo llamaba incluso palabra puente, ¿sí? Wortbrücke, ¿sí? Un puente conector entre conjuntos de representaciones palabra, como él le llamaba, incluso lo grafica en el proyecto en algún momento, ¿sí? Reflotando esquemas que él ya había introducido en su monografía sobre las afasias, por ejemplo, ¿sí?
Pero entendía que con pescar ese doble sentido, donde el segundo sentido era sexual, ya había descifrado el sentido de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, Emma, ¿sí? La paciente que menciona en el proyecto, ¿sí? Que desarrolla una fobia a utilizar ciertos vestidos y a ir a determinados lugares, etcétera, ¿sí? En el momento en que conecta un par de vocablos, vestido, risa, etcétera, ¿sí? Con un atentado sexual, como creo que lo llama Freud, donde un panadero le había tocado los genitales por debajo del vestido, etcétera, pese a lo cual ella volvió una segunda vez a visitar a ese panadero. En eso Freud reconoce haber encontrado el sentido sexual del síntoma fóbico de Emma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró palabras puentes, ¿sí? Es decir, equívocos, ¿sí? Que permitían pasar de un contenido relativamente neutral a uno de índole sexual. ¿Sí? La cuestión es pensar por qué ese segundo sentido que aparece tiene esa connotación que llamamos sexual. ¿Sí? Ese es el primer misterio, digamos, a deslindar respecto de esto. ¿Por qué los equívocos de la lengua? ¿Sí? Me río porque me acordé de una, una charla que di hace muchos años en una sección de la escuela brasileña, ¿sí? Donde parafraseaba un dicho brasileño, ¿sí? Común, que es aquí todo termina en samba. ¿Sí? Como se haga lo que se haga, terminamos tocando y cantando un samba, ¿no? O bailándolo inclusive, ¿no? Y entonces, parafraseando eso, estaba dando una charla sobre algo relacionado con el equívoco, dije, bueno, cuando uno se pone a jugar con las palabras, aquí todo termina en sexo, ¿no? Como que rápidamente la significación termina siendo sexo. Y bueno, hice algún chiste relacionado con eso. Por eso me reía recién. Pero la pregunta es, ¿por qué ese sentido que encuentra Freud, ¿sí? Es siempre sexual? ¿Sí? Y pienso que empezamos a explorar una vía de respuesta, ¿sí? Cuando vimos que en los equívocos de la lengua precipitan goces que son los que resultan de la no relación sexual. ¿Sí? O sea, no hay relación sexual, ¿sí? Pero gracias a la no relación sexual lo que tenemos es un abanico inagotable de goces impensables para otras especies animales. Voy a dejar de compartir esto. Eh, entonces, el sentido es sexual en primer lugar porque en esos equívocos de la lengua precipitan goces que resultan de la no relación sexual. ¿Sí? La lengua, dijimos, está hecha de precipitados de experiencia de goce en una comunidad lingüística. ¿Sí? Son como el sedimento de esas experiencias de goce en una comunidad. ¿Sí? Esas experiencias son precisamente el reverso, digamos así, positivo de lo que negativo es la no relación sexual, ¿sí? Y en esos precipitados, que son equívocos, ¿sí? Como decía la vez pasada, el goce comanda, ¿sí? No son los avatares del significante lo que comanda, no son las relaciones lingüísticas lo que comanda es el goce, ¿sí? Entre otras cosas, eso fue lo que me llevó a la propuesta de explorar algo que había quedado como residuo de la investigación del laboratorio del año pasado, explorar la estabilidad de las polaridades masculino-femenino o en la polaridad hombre-mujer, ¿sí? Como residuo de experiencias de goce. ¿Sí? Es decir, que eso no sería una consecuencia de la diferencia sexual anatómica y de su tramitación significante mediante la polaridad fálico-castrado, sino como precipitado, residuo de experiencias de goce. ¿Sí? Decía, si el goce es lo que comanda, ¿sí? Es lo que, en definitiva, me parece
tal vez la mejor alternativa para sustituir los problemas causados por el principio del placer en Freud, ¿sí? Que pensaba que el placer comandaba, y cuando no comandaba el placer, comandaba la repetición, 1920. ¿Sí? Bueno, en lugar de poner el principio del placer y corregirlo en 1920, yo propongo el goce comanda. ¿Sí? Y ahí no es necesario hacer una corrección. ¿Sí? Ahí además me parece que los fenómenos de la vida cotidiana y de la clínica se explican de una manera más directa. ¿Sí? Bien, por lo menos en mi lectura del asunto. Si el goce comanda, ¿sí? Partimos de eso, entonces define los equívocos en que arraiga la estabilidad de esa polaridad, de esa oposición polar. ¿Sí? O sea, lo voy a poner con un pequeño matema que en algún momento escribí, que es a ver, creo que ahí se ve, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Es como en el lugar de la no relación sexual, ¿sí? Lo que viene al lugar de eso, por eso lo escribo como si fuera una metáfora, ¿no? Lo que se sustituye, lo que está en el lugar de la relación sexual que no hay, son los goces, J, ¿sí? Y eso es lo que precipita, ¿sí? Lo que precipita en esa enorme cantidad de equívocos, ¿no? Que son residuos de experiencias de goce. ¿Recuerdan la definición que daba Lacan de la lengua en la Tolondra dicho? ¿Sí? Integral de equívocos, ¿sí? Es decir, una suma infinita de pequeños equívocos, etc. Bueno, pero también, ¿sí? Ese par hombre-mujer, ¿sí? Son residuos de esas experiencias de goce posibilitadas por, abiertas en todo caso, por la inexistencia de relación sexual, ¿sí? El par hombre-mujer, ¿sí? Organiza experiencias que son ajenas a la dimensión significante. ¿Sí? No que la dimensión significante no puede incidir en ellas, por supuesto, porque hablamos y armamos lazos significantes con los otros, pero lo que precipita como experiencia de goce, ¿sí? En los términos hombre-mujer, ¿sí? Es ajeno a esa dimensión significante, porque en particular vimos que la dimensión significante no permite la repartición en dos, ¿sí? O sea, el significante de la diferencia sexual, ¿sí? Tiene el carácter de, crea, por así decirlo, un corte topológico que tiene el carácter de una figura unilateral como la botella de Klein. Eso es el planteo de Lacan, ¿sí? Por eso lo dice muy bien en varios lugares Eric Laurent, sobre todo, ¿sí? Eh, el planteo de Lacan termina siendo una especie de, hay un unisex, ¿sí? Es decir, la división sexual introducida por el significante fálico no reparte el mundo en dos categorías mutuamente excluyentes, etc. Si lo hiciera, piénsenlo por la negativa, si lo hiciera, se podría definir la clase de los hombres y la clase de las mujeres, mutuamente excluyentes, con algún concepto y por lo tanto una esencia que los define. Eso sería directamente incompatible, por ejemplo, con decir que la mujer no existe, que es uno de los tantos aforismos que Lacan pone en serie con la no relación sexual. Entonces, insisto, el par hombre-mujer, ¿sí? Organiza experiencias de goce que son ajenas a la dimensión significante, porque esa dimensión no permite hacer esa repartición. Experiencias cuyo precipitado lingüístico es lo que tornó relevante como consecuencia la diferencia sexual anatómica. ¿Sí? Es decir, dado que existe un cúmulo de experiencias de goce que nos conducen a introducir en la lengua el término hombre, ¿sí? Y otro conjunto de experiencias de goce del cuerpo propio, del cuerpo ajeno, ¿sí? Que nos permiten precipitar en la lengua un término como mujer, ¿sí?
debido a la diferencia entre las experiencias de goce que precipitan en los términos hombre-mujer, es que la diferencia sexual anatómica se torna relevante. ¿Sí? O sea, la relevancia, ¿sí?, de la oposición fálico-castrado, por ejemplo, ¿sí?, sería una consecuencia del precipitado de experiencias de goce nombrados como hombre y como mujer. Hombre, digo yo, entonces es el precipitado en una comunidad lingüística de un abanico de goces. Mujer es el precipitado de otro abanico de goces. ¿Sí? Ambos precipitados se inscriben en el lazo sintomático con TH, ¿sí?, que puede suplir la relación sexual y que no depende entonces de la diferencia sexual anatómica, aunque pueda tornarla relevante. ¿Sí? Esto entonces sitúa al equívoco en la dimensión del santomo, ¿sí?, y hace de él, del equívoco, nuestra arma, como dice Lacan en el Seminario 23. ¿Sí? Nuestra única arma contra el santomo es el equívoco. Bueno, este es uno de los motivos por los cuales entonces es fundamental entender qué es lo que está en juego en el equívoco. ¿Sí? Para lo cual debemos abrir el campo, digamos, y considerar los goces como previos al significante. ¿Sí? Bueno, cuando acompañábamos la lectura de ese libro de psicología experimental que nos contaba cómo iba adquiriendo paso a paso el lenguaje los niños hasta antes de los 2 años, ¿sí?, vimos cómo incluso para una autora claramente ubicada, digamos, en la psicología entendida como ciencia, ¿sí?, era de todos modos necesario mostrar que existía una irreductible singularidad que se pone en juego en el modo en que cada uno arma la relación con el lenguaje, ¿sí? Es decir, están en juego particularidades, es decir, cosas propias de conjuntos de seres hablantes, ¿sí?, y también singularidades, es decir, aquello que hace de cada uno de esos seres hablantes algo único. ¿Sí? Esas particularidades, entre otras cosas, son, por ejemplo, las estructuras clínicas. ¿Sí? La adquisición del lenguaje no tiene por qué ser la misma en todas las estructuras clínicas. ¿Sí? Porque precisamente ese lenguaje no es algo que está dado en el mundo, ¿sí?, sino algo cuya relación debe ser constituida por cada uno y en eso impone su marca singular, ¿sí?, en esa constitución. Por eso afirmo que el santón, ¿sí?, que es el localizador de lo singular en el último Lacan, ¿sí?, el santón singular es parte del aparato de lectura. ¿Sí? O sea, lo que nos permite leer lo que escuchamos, lo que está allí circulando en el aire, escuchamos, ¿sí?, ese aparato de lectura, ¿sí?, es parte del santón de cada uno. Y para estudiar el aparato de lectura del flujo fónico, nos hemos sumergido durante muchas reuniones este año en el autismo, ¿sí?, que muestra precisamente que los significantes no están ahí por el mundo. ¿Qué tal? Gracias. Que los significantes no están ahí por el mundo dentro de la gran bolsa del ósculo mayúscula, ¿sí?, sino que hay que producirlos. ¿Sí? Y esa acción que los produce, ¿sí?, supone, por lo menos lógicamente, 3 etapas.
¿sí? Supone 3 etapas lógicas. Como estoy en tren de organizar los hilos de lo que veníamos dispersando, hice un dibujito, hice un esquema que reúne gran parte de lo que veníamos discutiendo hasta ahora. Así que voy a presentarlo aquí. Ahí está. Este es el esquema que creo que pueden ver bien. Sí. Bueno. Entonces, empezamos por el sonido, terminamos con el sentido, ¿sí? Pero todo este proceso, ¿sí? Requiere que se cumplan determinadas condiciones menos lógicas, ¿sí? Entre las cuales figura la existencia de un aparato de lectura, que ya vamos a ver dónde ubicamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, tenemos sonidos que andan por ahí por el mundo y que, por supuesto, los cuerpos hablantes escuchan incluso desde antes de nacer y registran, ¿sí? Psicólogos experimentales hasta se regodean con saber qué clase de sonidos registran, cómo los registran, etc. Bueno, eso no nos importa mucho a nosotros. Lo cierto es que los sonidos, ¿sí? Los sonidos impactan, por así decirlo, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo responde a ese impacto mediante eh, un conjunto de indicios, ¿sí? Indicios que serían como pequeños rasgos tomados de la experiencia sensorial, ¿sí? El pasar de la experiencia sensorial, ¿sí? A la recopilación de un conjunto de indicios, en definitiva, forma parte de lo que los psicólogos clásicos llamaban la percepción, ¿sí? O sea que estamos ahí, digamos, en el límite de lo que estudiaba la psicología clásica como la percepción. Prefiero hablar de réplica indicial, por réplica porque es una respuesta, una réplica, ¿sí? Se responde con algo, ¿sí? E indicial porque toma en cuenta un conjunto de indicios, ¿sí? Nunca es una representación, ¿sí? Nunca es una especie de versión minúscula, ¿sí? De lo percibido, ¿sí? Como si fuera un dibujito de la imagen que tenemos afuera. Entonces tenemos una réplica indicial, ¿sí? Pero de esa réplica indicial correspondiente a esa enorme variedad de sonidos que andan en el mundo, ¿sí? Es necesario que se puedan distinguir, por ejemplo, lo que son los ruidos respecto de lo que son las músicas, las melodías, lo que es el contexto en el que tiene lugar eso, la entonación, ¿sí? Incluso el tono de la voz misma, ¿sí? ¿No? Puede haber una reunión con varias personas, poder discriminar, digamos, que algo corresponde a una voz y a la otra, y no me refiero al timbre de la voz, ¿no? Sino voz en el sentido de cuando hablamos de una fuga a 4 voces de Bach, por ejemplo, ¿no? Que significa distinguir lo que hace un instrumento de lo que hace el otro. Uno de esos elementos, que es el que nos interesa aquí, es el flujo fónico, ¿sí? Flujo fónico es de todo eso lo que no es el ruido, la situación, el contexto, la música, la entonación, la voz, etcétera, ¿sí? Y que es sobre la base de lo que en la réplica inicial corresponde a ese flujo fónico que se va a ejercer la operación de lectura, ¿sí? Este va a ser, por así decirlo, el combustible que va a alimentar, ¿sí? Ese aparato de lectura que va a ser, digamos, parte del síntoma, ¿no? Lo ven aquí, ¿sí? Esta letra sigma mayúscula, la del síntoma,
como lo ubico en un segundo momento de esta serie, ¿no? Pero, digamos, hay un primer momento no desdeñable, importante, que implica, como lo llaman los lingüistas y también los psicólogos experimentales, discriminar, categorizar, ¿sí? Esa réplica inicial de los sonidos, ¿sí? Distinguir, por ejemplo, discriminar lo que es un ruido de lo que es una música, una entonación, etc. ¿Sí? De todo eso, ¿sí? Uno de los aspectos discriminados y categorizados es el flujo fónico. Luego vendrá sobre la base de eso, ¿sí? Por supuesto, los ruidos tendrán un destino, la música tendrá otro, la voz tendrá otro, etcétera. No es que se pierden esas cosas, son tratadas por otros aparatos con los cuales no me meto, pero el flujo fónico en particular, ¿sí? Requiere a continuación ser segmentado, ¿sí? Segmentado quiere decir, se tiene que poder reconocer su articulación en sílabas, vocales, consonantes, ¿sí? Y eventualmente, pero no necesariamente, en significantes, ¿sí? Vamos a ver de qué depende, ¿sí? Por eso pongo significantes con un signo de interrogación, ¿sí? Recién, sobre la base de esa operación de lectura, ¿sí? Y en el caso en que pueda hablarse de la producción de significantes o de lo que sea que viene allí, en ese segundo tiempo de la producción, podrá asociarse a eso ya procesado, eventualmente uno o más sentidos, ¿sí? Y es así como se pasa, ¿sí? De discriminar sonidos a segmentar el flujo fónico y atribuir sentido a lo escuchado y eventualmente a producirlo, a hablar, ¿sí? Hablar, lo que sea, la producción lingüística, ¿sí? ¿Dónde aparece el problema del equívoco con todos los misterios que tiene aparejado? En el segundo paso, el del medio, ¿sí? Que es precisamente el que el lingüista, como Saussure, y el psicólogo experimental, como Vasson Bajdi, que estuvimos leyendo, ¿sí? No sabe cómo resolver, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo comenté en Saussure, el famoso equívoco de Siche-Lapron? Es el misterio que está vinculado con algo no lingüístico, por eso es que Saussure no lo puede tomar en cuenta, ¿sí? Y tampoco medible, por eso en la psicología experimental tampoco lo resuelve, que es precisamente la existencia de voces que están en juego en esos equívocos de la lengua, ¿sí? Entonces, ese misterio, ¿sí? No resuelto por el lingüista ni el psicólogo experimental, ¿sí? Se vincula con esos voces y también con lo que, para poder abordar ese misterio, les propuse llamar las funciones de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Distintas de los registros lacanianos de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Ustedes recordarán que les comenté que, a pesar de que Lacan introduce sus tres registros como si fuera un sistema de coordenadas para ubicar, es decir, esto está en lo simbólico, esto está en lo real, esto está en la intersección entre imaginario y simbólico, o lo que fuere, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, Lacan le va asignando además ciertas funciones, que por supuesto no son cosas que se digan de un sistema de coordenadas, ¿sí? Y esas funciones, si uno va viendo, digamos, el modo en que Lacan va asignando esas funciones y las reparte, sobre todo en lo imaginario y en lo simbólico, tienen caracteres muy bien definidos, como la adhesividad en el caso de lo imaginario, ¿sí? El encaste en el caso de lo simbólico, etc. ¿Sí? No voy a repasar todo esto que lo discutí ya hace un par de años, ¿sí? Lo importante es tener presente que goces y funciones, ¿sí? Son piezas del síntoma entendido como aparato de lectura, ¿sí? El que opera de lectura como aparato de lectura. ¿No se escucha bien? Bueno.
Esto vuelve a plantearnos entonces esta especie de sorpresa que para algunos, para mí también un poco, que es la idea de que hay goce antes del significante, ¿sí? Cosa que venimos discutiendo últimamente, ¿no? Muy acostumbrados todos, yo también, por mi formación, a pensar que siempre el goce es producto del significante, ¿sí? Que el significante y el lenguaje en general es el aparato que es productor de goce, ¿sí? Pero nos encontramos aquí con la necesidad de pensar el goce antes del significante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo leer un equívoco si un goce no comanda la elección. Y ese goce tiene que ser previo, ¿sí? Ese goce forma parte del síntoma, entonces, como aparato lector, ¿sí? Esto, entiéndanlo bien, no es que el goce produzca el significante, no, pero participa en la producción del significante, sí. O sea, en este dos, ¿sí? Del síntoma como aparato de lectura, ¿sí? Ese dos que eventualmente, aunque no siempre, va a producir como resultados significantes, ¿sí? Interviene en goces que por lo tanto es obvio, ¿sí? Son anteriores al significante, ¿sí? Porque forman parte del proceso que va a desembocar en la producción de los significantes. Y aquí volvemos al autismo, porque de todas las estructuras clínicas, el autismo es la que más enseña acerca del equívoco. ¿Por qué? Porque es lo que más problemas le causa al autista, el equívoco, ¿sí? Y entonces, si el equívoco es la única arma que tenemos como analistas contra el síntoma, ¿sí? Estudiar el autismo elucida toda la clínica cotidiana. Por eso creo que es importante, no solamente para quienes hacen clínica con el autismo, estudiar el autismo. Todos deberíamos estudiar el autismo para entender qué es el equívoco, es decir, esa única arma que manejamos contra el santón, ¿sí? Bueno, yo estoy cumpliendo con mi parte. Voy ahora, asisto regularmente al posgrado de la cigarra. Me anoté allí, seguiré yendo cada 15 días a escuchar lo que dicen los que trabajan con autismo hace muchos más años que yo. Bueno, sí. ¿Por qué no escuché. ¿Por qué qué? Sí, es muy buena pregunta, sí. Sí, acá lo dice así, ¿sí? No tenemos otra arma contra el santón que el equívoco, ¿sí? Seminario 23, ¿sí? Es muy buena pregunta porque supuestamente nosotros no vamos contra el síntoma, ¿no es cierto? Sí, pero más o menos, sí. No vamos contra el síntoma, pero más o menos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros queremos es que el santón, que yo lo entiendo como algo fundamental, digamos, ¿sí? Para resolver de manera singular cada uno la inexistencia de relación sexual y a pesar de eso hacer lazo con el otro, ¿sí? Lazo libidinal con el otro, ¿sí? Ese santón que Lacan plantea en su seminario 23, 24 también, ¿sí? Como algo que de alguna manera involucra a los tres registros, imaginario, simbólico y real, y que por lo tanto pone en juego, en principio, todos los goces que están en lo imaginario, lo simbólico y real. El santón puede ser algo muy pesado en la vida de un sujeto. Es necesario, ¿sí? Sin eso nos hundimos, pero es un salvavidas que puede ser de plomo. Entonces, nosotros trabajamos no solamente para que el sujeto tenga un santón, sino que tenga un santón, por así decirlo, aligerado, vivible, ¿sí? Que no le impida en particular gozar de la vida,
¿sí? Entonces, exactamente, volvemos a la cuestión de la economía de los goces, ¿sí? El equívoco, ¿sí?, es lo que nos permite tratar fundamentalmente dos tipos de goces, que son aquellos con los cuales tenemos incidencia directa en la experiencia analítica, que son el goce del sentido y el goce fálico. El goce fálico es el que podemos reducir por medio de la interpretación que se basa en el equívoco, precisamente, ¿sí? Y el goce del sentido, que está emparentado con el primero, ¿sí?, podemos reducirlo por medio del corte, ¿sí?, del corte como interpretación. Pero en definitiva, las dos cosas están juntas, ¿sí?, están unidas, porque el goce del fantasma es una colusión del goce fálico y del goce del sentido, y el goce del síntoma, no del síntoma, del síntoma también, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo logramos eso que Lacan define, última definición del psicoanálisis, ¿no?, que dice es una vía práctica para sentirse mejor? ¿Cómo lo logramos? Reduciendo los dos goces que compiten con el tercero, que es el goce de la vida. ¿Está? Entonces sí, nosotros tenemos que apuntar, ¿sí?, con nuestras armas contra el santón, en la medida en que esté preñado de goce fálico y de goce del sentido, ¿sí? Yo lo entiendo de esa manera, sí, pero es muy buena la pregunta, gracias. ¿Cómo logra una interpretación, ¿sí?, que se basa en el equívoco alterar la economía de los goces de un sujeto? ¿Sí? Ese es el gran problema del psicoanálisis, porque en definitiva es algo que se produce en el encuentro entre el discurso del analizante y una puntuación, una palabra, un estornudo, una mirada, algo, pero que funciona en términos significantes, que proviene del analista, ¿sí?, que se produce ese chispazo que puede producir la reducción del goce de un síntoma, ¿sí? ¿Cómo logra, ¿sí?, alterar esa economía de los goces la interpretación, por ejemplo, por el equívoco, ¿no? Eso es algo que tenemos que interrogar, ¿sí? Y me parece que pensar, como venimos haciéndolo, la existencia de goces que participan en el equívoco antes del significante mismo, ¿sí?, es una buena herramienta para pensar esa incidencia. Las funciones de lo simbólico y de lo imaginario, el equívoco y los goces múltiples, reductibles a combinaciones de esos tres, forman un nudo, por así decirlo, no en el sentido borromeo, un nudo en el sentido metafórico, que la estructura autística ilumina mejor que todas las otras estructuras clínicas. ¿Sí? Realmente. Por eso creo que conviene estudiar el autismo. ¿Sí? En particular, por eso hablaba de las particularidades justamente, ¿sí? En particular, hay ciertos síntomas que, ¿cómo saco esto de acá? Lo voy a pasar aquí. Ahí está. Ciertos síntomas que al procesar la réplica inicial, esa que va a constituir el flujo fónico, ¿sí?, lo que estaba en el punto 2 del anterior, ¿no? ¿Se acuerdan de la réplica inicial al flujo fónico? ¿Sí? Era lo que pasaba perdón, el número 1 del gráfico anterior, ¿sí? Cuando pasamos de la réplica inicial al flujo fónico, ¿sí?, hay algunos síntomas que no van a producir significantes en el paso 2, ¿sí? ¿Cómo lo podemos entender esto, ¿sí?, a la luz de lo que venimos trabajando? Creo yo que este esquema, por primitivo que sea, nos puede ayudar a seguirlo, ¿sí? Es un esquema que de alguna manera muestra lo que podríamos llamar la estructura íntima del aparato de lectura que venimos interrogando en este último tiempo, ¿sí? El síntoma como aparato de lectura, lo que tiene el aparato de lectura, incluye funciones
imaginarias y funciones simbólicas, ¿no? Aquí tienen la función imaginaria, aquí tienen la función simbólica, y esta secuencia que está anotada aquí con estas flechitas que van de izquierda a derecha, ¿sí? Indican condiciones de anterioridad lógica, ¿sí? Esto es lógicamente anterior a esto y anterior a esto y así sigue, ¿sí? O sea, No se si quiere, ve, no, Gerardo, no se ve dónde estás marcando. ¿se ve? Opiti. Acá yo lo veo y allí no lo ven. A ver, vamos a ver dónde está esto. Vuelvo a ponerlo allí. ¿Ahora sí se ve? ¿Sí? Muy bien. Algunos ya dicen que sí, quiere decir que se Sí, ve. sí, se ve. Gracias. Bueno, decía, ¿qué era lo que decía? Ah, que el síntoma, entonces, como aparato de lectura, ¿sí? Incluye las funciones imaginaria y simbólica y que estas flechitas que van de izquierda a derecha, ¿sí? Señalan condiciones de posibilidad lógica, ¿sí? Es decir, es necesario que haya réplica indicial para que pueda tratarse el flujo fónico. Es necesario que haya un flujo fónico para que pueda encontrarse en ellos formas simples. Y esas formas simples son requeridas para que pueda generarse lo que podemos llamar la estructura de una letra, una huella duradera. ¿Está? Por eso digo, esto se lee de izquierda a derecha, ¿sí? En el sentido, si quieren, no temporal, pero sí de condiciones de necesariedad lógica, ¿sí? Estas funciones, imaginaria y simbólica, ¿sí? Actúan en diversos lugares de este aparato de lectura, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que hay un carácter fundamental que distingue entre sí a las funciones imaginarias y simbólicas, que es el hecho de que las imaginarias son siempre ejercen siempre operaciones de tipo multívoco, ¿sí? Es decir, que tienen relaciones de uno a muchos y de muchos a uno, ¿sí? Mientras que la función de tipo simbólica, lo que estoy llamando función de tipo simbólica, son relaciones de tipo biunívoco, uno a uno, ¿sí? Por eso es que daba como metáfora para ver cómo se enlazan entre sí esas funciones, la construcción de una pared, ¿sí? Utilizando argamasa, cemento o sin utilizarla, ¿no es cierto? Cuando tengo la argamasa, ¿sí? El cemento es dúctil, ¿sí? Puedo poner cosas que tengan, ladrillos que tengan formas muy diferentes, piedras con formas muy diferentes y de todos modos apilarlas y construir rápidamente. Si no dispongo de eso, si se rigidificó el cemento, está todo duro y no lo puedo emplear para eso, tengo que tomarme el trabajo de producir un encastre perfecto entre las piedras, ¿sí? Al estilo de las murallas incaicas de Sacsayhuamán o lo que sea, ¿sí? Que requieren un trabajo enorme, ¿sí? Y por lo tanto mucho más lento en la construcción, ¿sí? Hay algo de la velocidad con la cual, por así decirlo, utilizamos el aparato de lectura, ¿sí? Que evidentemente requiere un buen funcionamiento de lo imaginario, ¿sí? Y entre otras cosas, una de las pistas para entender que hay un problema de lo imaginario en el autismo viene dado por el hecho de que los autistas de alto rendimiento, que ya logran entablar conversaciones con los otros, tienen uso de la palabra, no son mudos, ¿sí? Intercambian palabras con otros, cuando les hablan rápido, en general escuchan las primeras, ¿sí? Pueden pescar las primeras y se pierden todas las últimas, ¿sí? Y necesitan a veces que les repitan o directamente pierden el registro de lo que se estuvo diciendo, ¿no? Esto está muy bien dicho en varias autobiografías de autistas de alto rendimiento, como se lo llama.
Entonces, hay operaciones que la función imaginaria, ¿sí? Comandada por un goce que aquí llamo imaginario, ¿sí? Ejerce antes del aislamiento del flujo fónico a partir de la réplica inicial, y otras que ejercen esas operaciones después, ¿sí? Por ejemplo, una función de lo imaginario, ¿sí? Consiste en, de la cosa compleja que es ese sonido que ha dejado una huella muy compleja que llamamos la réplica inicial, es decir, la respuesta, digamos, que da nuestro cuerpo hablante a la percepción de un sonido, ¿sí? Tiene que poder asimilar, ¿sí? Detalles de todo eso, ¿sí? A, por ejemplo, la voz, otros detalles, asimilarlos al contexto, otros detalles así, y algunos detalles de todos esos, cierta utilidad y elasticidad, limitarlos, ¿sí? Al campo del flujo fónico, ¿sí? En primer lugar, se tiene ese trabajo de la función imaginaria. Pero una vez que forma parte del flujo fónico, ese trayecto, ese aspecto de la réplica inicial recortado por la función imaginaria, ¿sí? Es necesario, a su vez, que la complejidad de lo que ha quedado reducido de la réplica al formato del flujo fónico se simplifique, que ciertos detalles del flujo fónico, ya separados de todo el resto, que ciertos detalles a su vez se pierdan, ¿sí? Se pierdan para que puedan ser tomados por la función simbólica que solamente establece relaciones unívocas y exactas de encastre perfecto con huellas preexistentes, ¿sí? Entonces, tiene que trabajar antes y después de la formación del flujo fónico a partir de la réplica inicial, esa función imaginaria, ¿sí? Todas las operaciones que dependen de de la función imaginaria son operaciones carentes de regla, ¿sí? A diferencia de las que dependen de la función simbólica, que son operaciones que en principio se pueden matematizar por medio de una regla. ¿Por qué? Porque son relaciones uno a uno, ¿sí? En una función de tipo multívoca, que no es desde el punto de vista matemático no es una relación, pero no es una función estrictamente, ¿sí? En una relación de tipo multívoca, si yo tomo el elemento inicial, no puedo predecir a dónde me llevará esa función. Puede ir a muchos lugares distintos y no lo sé, no hay regla. Puede ir para aquí, puede ir para allá, puede ir para más allá. En cambio, en una función de tipo simbólica, ¿sí? Hay regla porque yo sé a cada elemento, digamos, inicial, cuál va a ser el elemento que va a quedar como producto de haber aplicado la operación de esa función, ¿sí? Sí. Ahí se puede apagar directamente. Eh, hay en el goce que comanda esa función imaginaria, ¿sí? Evidentemente hay un goce vinculado con la simplificación, ¿sí? Es un goce que no necesitamos suponer como necesariamente inconsciente, ¿sí? Se puede gozar de la simplificación. De hecho, es uno de los goces a los que tengo acceso más a menudo, ¿sí? Yo tengo un goce por la simplificación enorme. Tanto es así que escribo algo y vuelvo a leerlo y pienso, ¿lo puedo decir de manera más simple? Y esto se puede reducir de una forma aún más simple y lo puedo traducir a un esquema que lo muestre más simple aún. Entonces tengo un gusto por llevar las cosas de lo complejo a lo simple, del que disfruto todos los días. ¿Sí? O sea que conozco por experiencia lo que es ese goce de lo imaginario, ¿sí? Que tiene ese carácter. Otro goce de lo imaginario, ¿sí? Es vinculado con la adherencia elástica, ¿sí? Que anda conectando una cosa con la otra, ¿sí? Es un goce, digamos que, en fin, digamos, uno puede
percibir en ciertos momentos, en reuniones divertidas con amigos, donde una cosa va llevando a la otra y va produciendo formaciones discursivas hilarantes, etcétera, ¿no es cierto? Se lo puede padecer también, ¿sí? Esa inflación imaginaria de la paranoia, por ejemplo, ¿sí? Está definida por Lacan como una, ¿cuál es la palabra que usa? No es viscosidad, pero es una palabra parecida a viscosidad que utiliza, la mencioné en alguna de las otras reuniones. Y al mismo tiempo es lo que la vieja psicología de la Gestalt hace 100 años, ¿sí? Asociaba a la noción que en alemán es designada por la palabra pregnanz, ¿sí? Que traducimos por pregnancia, ¿sí? Es decir, esa inclinación de las percepciones, ¿sí? A adoptar la forma más simple posible, ¿sí? Entre las leyes, entre comillas, de la Gestalt está eso, ¿sí? Otra cuestión a la que Lacan se refiere en esta línea, Seminario 21, es lo que él llama la intuición de lo que luego habrá que simbolizarse, ¿sí? Esa intuición, ¿sí? Forma parte de esta función de lo imaginario y por lo tanto está comandado por cierto goce de lo imaginario, ¿sí? Que requiere a su vez otro aspecto de la función imaginaria, que es la posibilidad de la identificación con el otro semejante. También eso, por supuesto, es una de las primeras cosas que Lacan asoció a lo imaginario, incluso antes de haber propuesto su tríada de los registros en el estadio del espejo, ¿sí? ¿Por qué digo que es importante? Porque es necesario para que se produzca digamos, entre en funcionamiento este aparato de lectura, ¿sí? Intuir que el otro que está allí en el mundo tiene la intención de decir algo, de significar algo, para lo cual tenemos que poder ponernos en el lugar del otro como queriendo decir algo, ¿sí? Es ponerse en el lugar del otro, la identificación más básica, la identificación de tipo imaginario, ¿sí? Bueno, paso ahora a decir, aunque sea un par de palabritas sobre la función simbólica más conocida. La exploración de este año fue una exploración que nos llevó a darle un lugar a lo imaginario impensable, ¿no? En el mismo lugar que Lacan le empezó a dar en la última enseñanza, ¿no? Había caído un poco en descrédito, ¿no? Empezó a darle unos lugares enormes al imaginario en su ultimísima enseñanza. Bueno, de la función simbólica, ¿qué decir? Hablé del goce simbólico, predominante es el goce del encastre, ¿sí? Al cual le dediqué un artículo entero prácticamente que está en esa compilación que se llama Psicoanálisis y Ciencia, el falso antagonismo, y el artículo se llama Legoland, ¿sí? Justamente por los legos, ¿no? Que encastran, una piecita que encastra con otra, ¿sí? Dije que mostré 1000 ejemplos de cómo se puede pensar ese goce del encastre, etc. Ese es el goce fundamentalmente simbólico, ¿sí? Y que vuelve a la raíz, casi diría, etimológica de la noción de símbolo, ¿no es cierto? Que eran esas medallitas divisibles en dos que se repartían los amantes cuando se iban a separar por mucho tiempo para poder reconocerse después, ¿no? Cada uno se llevaba una mitad, ¿sí? Significaba que eran una pareja, y cuando volvían después, por ejemplo, el guerrero que se iba y volvía de la guerra sin una oreja, barbudo, sucio, etcétera, para mostrarle a su mujer, como Eneas, no, Eneas era Aquiles, cuando vuelve, para mostrarle a su mujer que era realmente el marido, ¿sí? Tiene que demostrar de alguna manera, ¿sí? La mujer no lo reconoce fácilmente, ¿no? Como era Penélope, ¿no? Bueno, se utilizaban algunas estrategias simbólicas precisamente, entre ellas esa medallita partida, ¿sí? Que en griego se llama símbolo. ¿Ok? Bien. Eh, digamos, esas operaciones propias de la función simbólica, entonces son esencialmente unívocas, son por lo tanto en principio susceptibles de ser reducidas a reglas, ¿sí?
Son operaciones a las que el autista tiene acceso sin ningún problema, ¿sí? La única dificultad es que la función simbólica, mírenlo en este esquemita, opera después de la imaginaria. Y si hay un problema en la función imaginaria, por mejor conservada que esté la función simbólica, que en el autismo nosotros lo vemos, hay una dificultad para pasar de la réplica inicial a esa forma simple y a la letra con sus equívocos significantes. ¿Está? Bueno, ¿qué operación tiene que hacer, digamos, la función simbólica? En definitiva, la forma simplificada, ¿sí?, que resulta de la acción de la función imaginaria sobre el flujo fónico, la tiene que poder reconocer como una letra ya inscrita, ¿sí? Esto es esto otro, ¿sí? Encaja con esto otro, ¿sí? Ese goce simbólico es entonces el goce del encastre exacto, ¿sí? Insisto, ¿sí? Porque son cosas nuevas, herramientas que propongo para pensar la clínica del autismo, con ello el equívoco y con ello toda nuestra clínica, ¿sí? La función imaginaria aísla y separa innumerables detalles de la réplica inicial creada en la percepción, ¿sí? Esa réplica no es ni surco ni agujero, sino creación basada en indicios de lo percibido, ¿sí? Esto es importante, no es que viene algo y que cava un surco, ¿sí?, que impacta, ¿sí?, que viene de afuera, no. Al sonido, ¿sí?, se le replica con indicios, ¿sí? Esos indicios entran en la maquinaria formada por estas funciones de lo imaginario y de lo simbólico, este aparato de lectura, y el resultado de todo eso, ¿sí?, eventualmente, si todo va bien, son significantes que están enlazados con ciertas letras. ¿Está? Si no va bien, los significantes no se van a enlazar con ninguna letra, no va a haber significantes entonces en calidad de tal, porque no admiten equívocos, y por lo tanto, ¿sí?, vamos a tener estructuras clínicas, creo que la del autismo es así, no capaces de hacer uso del equívoco, ¿sí? Por lo tanto, no capaces de hacer uso del significante, por ejemplo, para hacer lazo social, ¿sí? Mi tesis es que el autista no es que se defiende del otro, ¿sí?, no quiere entrar en relación con el otro y por eso es que empieza a usar una lengua medio rara, ¿sí? Simplifico un poco adrede, un poco salvajemente también varias de las tesis hoy en boga sobre el autismo, sino que a la inversa, ¿sí?, por no poder construir los significantes con los cuales se arman los lazos sociales, los discursos de Lacan, ¿sí?, es que queda separado del otro, con todas las consecuencias que eso implica en cuanto a aislamiento de lo que sea, ¿sí? La función imaginaria, esta que pongo en el foco, digamos, de todo esto, y en el origen causal de los problemas que hacen la distinción entre una estructura autística y una no autística, ¿sí?, lo que hace es esencialmente identificar lo que no es idéntico, ¿sí? Desfigura, deforma, hasta que la réplica inicialmente compleja coincida con o encastre en una más simple, ¿sí?, y que va a ser por eso mismo más abstracta y separada de todo ese barullo perceptivo inicial, ¿sí? Es la huella que en una reunión anterior les decía Maleval llama lo esencial, ¿sí? Es lo que llama lo esencial cuando habla de la dificultad que tienen los autistas para distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿sí? El detalle no se separa de la huella simplificada, ¿sí?, que es lo que él llama esencial. Por eso es que la palabra dicha en este contexto no es lo mismo que la palabra dicha en este otro contexto, ¿sí? Cada vez es como si hubiera que aprender una palabra, ¿sí?, al estilo Funes el Memorioso, porque no se separa o de la voz o del contexto o del juicio. Esta dificultad entonces para distinguir lo esencial respecto del accesorio, entonces está en el principio de la dificultad del autista para encontrar esas leyes generales. Por eso busca todo el tiempo, pide que le den la regla, ¿sí? Deme una regla que no tenga excepciones, una regla que se cumpla, ¿sí?
¿Por qué? Porque el problema está en lo imaginario, que es precisamente donde la regla falla, porque es multívoco. Entonces, una vez hecha la separación, ¿sí?, de los detalles, ¿sí?, se discriminan los detalles fonéticos como las sílabas, las vocales, las consonantes, ¿sí? Pero esa capacidad para hacerlo, además, muestran los psicólogos experimentales, se adquiere por etapas, ¿sí? Quiere decir que en algún momento esto se puede interrumpir, puede no seguir avanzando, puede no producirse en la etapa siguiente, ¿sí? Es lo que planteo yo con mi esquemita en pasos que muestra cómo funciona el aparato de lectura, ¿sí? Voy a dejar de compartir aquí. ¿Cómo es? Ahí está. Y aquí. ¿Por qué me parece esto? No sé por qué me parece esto. ¿Cómo hago para dejar de compartir? ¿Ustedes qué están viendo en estos momentos? ¿Ven la pantalla con las fórmulas? No, no, Te no. vemos a vos, Te vemos a vos. Gerardo. Ah, ok. Bien, gracias. Ahí está. Tardó un tiempito. Bueno, decía. eh, los detalles que la función del imaginario va separando y reduciendo, simplificando, ¿sí? Incluyen, por ejemplo, el registro del emisor, quién lo dijo, ¿sí? Incluyen la voz y otros elementos musicales como la entonación, ¿sí? Incluyen las notas del contexto en que se registra esa forma sonora, ¿sí? Y la clínica del autismo muestra que el sonido puede perfectamente quedar adherido al contexto, al emisor, a la entonación, etc. Y esto va a impedirle al autista formar eso que Freud llamaba representaciones palabra, que en definitiva son letras, ¿sí?, que permitan armar eventualmente una cadena significante, ¿sí? También mencioné que hay ciertos detalles separados por la función de lo imaginario que pueden ser objeto de un tratamiento ulterior, también imaginario, ¿sí? La voz, por ejemplo, ¿sí? La voz admite un registro que permitirá distinguir y reconocer voces diversas, ¿sí? Y decir, ah, esta voz que escuché hoy es la misma voz que estoy escuchando, que escuché ayer y será la misma que escucharé mañana, ¿sí? Reconocer, ah, esta es la voz, no sé, de mi padre, de mi madre, de mi hermana, ¿sí? Una vez hecha esa separación, ¿sí?, que distingue los detalles fonéticos, sílabas, consonantes, vocales, etcétera, ¿sí?, con esa capacidad que se va adquiriendo por etapas, ¿sí?, la función imaginaria nos permite que se reconozca en la forma ya simplificada, ¿sí?, su parecido con otra que ya fue procesada, es decir, identificarla con otra inscripta como por medio de la relación unívoca, ¿sí?, que establece la función simbólica, ¿sí?, encastra, encaja con esta otra, ¿sí? Es decir, toma esa forma compleja, le separa unos detalles, la deforma, y una vez que la tiene en condiciones de encajar, ¿sí?, con la huella prefijada, ¿sí?, la función simbólica hace que encaje. Esto es una simplificación en etapas de un proceso que es mucho más dinámico y complejo, y que voy a tratar de mostrarles con una referencia a Freud al final de la reunión de hoy. Ahora enseguida. Pero, digamos, aún descrito así de manera adrede, hipersimplificada, este proceso posibilita ligar una gran diversidad de formas sonoras variables a una forma única y relativamente invariable que perdura idéntica a sí misma y sobre la cual, como letra, ¿se acuerdan que la letra es lo idéntico a sí mismo?, ¿sí?, eventualmente podrán erigirse formas significantes. ¿Cuándo se van a erigir formas significantes? Cuando el imaginario sea capaz de soportar relaciones multívocas. Si no soporta relaciones multívocas, es el caso del autismo, ¿sí?, entonces sobre la base de esas inscripciones, de esas letras reconocibles,
no voy a tener la posibilidad de armar significantes. Voy a tener una huella y otra huella y otra huella, sin que eso implique la posibilidad de construir con ellos metáforas y metonimias, como lo planteaba Jacobson. Esa discriminación y reducción de los detalles es lo que permite intuir las estructuras morfológicas, sintácticas, gramaticales, etc. Di el ejemplo, un par de reuniones atrás, de discriminar la raíz y la desinencia de un verbo, ¿no? Escuchamos verbos, escuchamos inflexiones y vemos que hay una parte que se mantiene constante y otra que va variando, ¿sí? Eso permite armar paradigmas de la conjugación, que el niño considera universalmente regulares. Empieza a conjugar todos los verbos como si fueran regulares. ¿Por qué? Porque lo que pesca es la regla, ¿sí? Lo que tienen todos en común, ¿sí? ¿Por qué? Porque va omitiendo los detalles de los irregulares, ¿sí? La función imaginaria entonces aprehende la estructura de esa manera, ¿sí? Por reducción de detalles, omisión de detalles, ¿sí? Algo similar ocurre con las imágenes de tipo visual, ¿sí? En particular con nuestra propia imagen especular, ¿sí? Es decir, nos reconocemos en el espejo por el hecho de que hay un montón de detalles que podemos omitir, ¿sí? Si nosotros al cortarnos el pelo, por ejemplo, ¿sí? De una manera muy radical, podemos mirarnos al espejo y decir, no me reconozco, ¿sí? Es porque hasta cierto punto los detalles admiten ser asimilados a la huella que teníamos anteriormente. Cuando ese cambio es muy radical, entonces uno puede no reconocerse en la imagen especular, ¿sí? La peculiaridad de la función imaginaria en el autista, ¿sí? No es independiente de la dificultad que se le plantea, por ejemplo, para invertir el pronombre, ¿sí? Cuando se dirigen a él de tú y él responde, en lugar de usar yo, sigue diciendo tú, ¿sí? O responde en tercera persona, ¿sí? Y esto, me parece interesante esto, porque un fenómeno ligado a la imagen especular y otro ligado a la estructura gramatical se derivan de un único problema y el mismo problema de la función del imaginario, ¿sí? Cosa que no es común en los abordajes teóricos del autismo, poder reducir todos los fenómenos a uno y a una peculiaridad de uno de los registros. Y lo último, para dejar unos minutos de conversación. Lo último que les traje, sí es para compartir, es divertido, está relacionado con un texto de Freud de 1901 que se llama Sobre el sueño, que resume de alguna manera su tesis de la interpretación de los sueños. Y hay un apartado, está al final del tomo 5 de Amorós, esto, ¿sí? Página 660 y pico, creo. Hay un apartado donde habla de la condensación y dice que la condensación, ¿se acuerdan que los mecanismos básicos de la formación de sueños para Freud eran desplazamiento, condensación y miramiento por la figurabilidad, ¿no? Cuando va a hablar de la condensación, dice que la condensación procede como Galton con sus fotos de familia, ¿no? La mayoría de la gente a la que yo le he preguntado en esta última quincena, colegas, amigos, digamos, con los que tengo trazo, jamás en su vida se molestaron por saber qué eran las fotografías de Galton. Así que supongo que la mayoría de ustedes no les va a resultar superfluo que les muestre un ejemplo de las fotografías de Galton, ¿sí? Ahí la tienen, creo que se va a ver bien, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacía Galton? ¿Sí? Esas son las fotografías que están en el borde, ¿sí? Son fotografías de diversas personas de una misma familia, ¿sí? Todos militares, evidentemente, porque están tomados allí con su uniforme, ¿no? Fotos tomadas en la misma posición, ¿sí? Supuestamente con una edad más o menos similar, ¿no? Todas de frente. ¿Y qué hacía Galton? Ahora tomaba sobre un único negativo, ¿sí? Sobre un único fílmico, dirían los cineastas, ¿sí? Sobre un único trozo de celuloide, ¿sí?
tomaba fotografías sucesivas de todos los personajes, ¿sí? Sobre la misma placa, ¿sí? Y eso producía, ¿sí? Una superposición de los diversos componentes de claro y de oscuro que había en la imagen, ¿sí? Lo que está en el centro, y que aquí les muestra, es el resultado de la operación sumada de estas 8 y 4, 12 fotografías, puestas una sobre la otra en el mismo negativo, ¿sí? Y revelada. Lo que nos muestra es una imagen con algunas partes bastante nítidas, ¿sí? Que están alrededor de la zona central, de los ojos, la nariz, la boca, unas zonas mucho más difusas en la periferia, de las orejas, etcétera, ¿sí? Esas eran las fotografías familiares de Galton, ¿sí? Y Freud dice que la condensación opera así, ¿sí? Superpone los diversos componentes y entonces, esto que les voy a leer ahora es textual de Freud. Entonces aparece nítidamente destacado lo común en la imagen conjunta, pues los detalles discordantes casi se eliminan entre sí. Este proceso de producción explica también, en parte, los cambiantes grados de característica nebulosidad de tantos elementos del contenido del sueño, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les traje esto? No solamente como para que se enteren alguna vez de lo que son las fotografías de Galton, sino fundamentalmente para que eh, pesquen que el proceso por el cual se pasa de la réplica inicial a la letra por medio de la función imaginaria se parece mucho más a lo que Freud dice de la condensación que al proceso en dos etapas que yo traté de separar para ustedes, ¿sí? Es decir, hay una primera réplica inicial, luego otra que se parece en parte y en parte no, los detalles van a quedar desdibujados. Lo que sí se parece va a quedar resaltado. Y así con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Una vez que escuchamos el mismo fragmento de flujo fónico 200 veces, 1000 veces, lo que tienen en común todos esos fragmentos de flujo fónico es lo que va a funcionar para nosotros como la huella duradera, ¿sí? Y todos los detalles accidentales, ¿sí? Variables, esos se van a ir perdiendo, desdibujándose, cayendo en la zona de la nebulosidad, ¿sí? Así es como se pasa ese efecto de simplificación. Es un efecto, en definitiva, asimilable a lo que Freud consideraba como la condensación. ¿Está? Bueno, tenemos todavía unos 10 minutitos como para conversar, así que los invito a los que están en el Zoom, los que están aquí presentes, a que están en el Zoom, abran sus micrófonos y hablen directamente. Ustedes también tienen la palabra. Buen día, Gerardo, muchas gracias. Gerardo, ¿Quién está te hablando? quiero Que no. preguntar, Liliana Bastidas, Ah, por ok. ahí estoy. Eh, Gerardo, quiero preguntarte sobre ese, en relación con la réplica inicial, el flujo fónico, ¿no? Es decir, que, digamos, yo leo esto como superpuesto en algún momento. ¿No? Es Sí. decir, es una lógica desbrozada, pero en su complejidad, digamos, en algunos momentos, cuando, digamos, se discriminan ciertos significantes, se constituyen ciertos significantes, entonces, que son, digamos, aquellos que van a ser marca o qué sé yo, digamos, allí hay una superposición. Bueno, digamos, ese es como mi interrogante. Y quisiera saber si, digamos, en la réplica inicial se lee retroactivamente, digamos, ¿no? Es posible, digamos, cuando ya hay algo del orden de lo imaginario y que hay esa posibilidad de discriminación, ¿no? A partir de esa función de lo imaginario, de diferentes, digamos, diferenciar voz, música, sonido y el flujo fónico. Mi pregunta es, no sé si esté bien formulada también, acorde con lo que he podido entender, si, digamos, es decir, no habría una indiferenciación respecto de, digamos, como del ruido en relación con la voz, la música, que tendría como otro, digamos, pienso que tendría como otro, ¿cómo decirlo? Otro lugar, qué sé yo, ¿no? Porque también pensaba respecto de esta cuestión de lo imaginario en relación con los afectos.
¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, un significante va a estar, digamos, como también envuelto por, ¿no? Ese goce, es decir, algo del orden de un goce que hace que ciertas palabras, digamos, resulten incómodas o resulten como que susciten una forma vital de habitar, digamos, cierto, o que toquen el cuerpo de alguna manera. Entonces, ¿Eh? esas como dos cuestiones allí, ¿no? Una respecto de la cuestión de los afectos y otra si hay, digamos, se establecería una diferenciación o en ese hay una indiferenciación respecto del ruido en relación con la voz, la música y ese flujo fónico, ¿no? Bueno, eso es como que lo que me resulta un poco de lo que has planteado. Gracias, Gerardo. Bueno, Liliana, agradezco mucho las preguntas, muy difíciles de responder. No sé si estoy en condiciones de decir mucho al respecto, pero sí, digamos, en relación con la cuestión de la distinción del ruido y lo que llamamos el flujo fónico, creo que no hay estructura que no logre hacer esa separación, ¿sí? Donde parecería haber alguna problemática diferente, ¿sí? Eh, es en la separación del flujo fónico respecto de la voz, que probablemente sea una de las peculiaridades, ¿sí?, que hacen a la distinción entre las estructuras psicóticas y no psicóticas. ¿Por qué el psicótico puede escuchar voces, ¿sí?, y otras estructuras no escuchan voces? Es probable que porque haya algo que en algún momento debió ser separado como flujo fónico respecto de la voz, en otro momento puede ser reensamblado, ¿sí? Es decir, que me parece que este pequeño esquemita, digamos, nos permite pensar no solamente lo que ocurre en las estructuras autísticas y no autísticas, sino también lo que ocurre en las estructuras psicóticas y no psicóticas, ¿sí? Eh, pero bueno, pues es una expresión de deseo, por lo menos, ¿sí? Y la segunda cuestión respecto de lo de los afectos, eso sí es mucho más difícil todavía, para mí por lo menos por el momento de responder. Simplemente quiero aprovechar la pregunta, Liliana, para mencionar en qué punto el problema del autista con los afectos, que suele definirse por medio de esa especie de frialdad, carencia de empatía del autista, no poder reconocer lo que son sus afectos, ¿no?, etcétera. Que es probable que eso no sea un problema primario del autismo, sino derivado, ¿sí?, de estas peculiaridades del funcionamiento de lo imaginario en el autismo, ¿sí?, que, por un lado, ¿sí?, al no permitir la identificación especular con el otro, ¿sí?, impide la forma más primaria de la empatía, pero al mismo tiempo, por la imposibilidad de establecer un lazo significante con el otro, ¿sí?, dificulta la interpretación de los propios afectos, no solamente los afectos del otro, ¿sí? Porque ninguno de nosotros nace sabiendo interpretar qué afectos tiene, si no es por la vía del lazo significante con el otro, ¿sí? Es necesario que se establezca ese lazo para eso, ¿sí? Por eso aprovecho para celebrar que salió en castellano el libro de Maleval, La diferencia autística, que he citado un montón en francés, ahora está en castellano, salió ahora en estos días. Pero una cosa que yo critico a Maleval y a otros que él cita en su libro, es esta idea de que el autista no interpreta correctamente los afectos, ¿sí? Me parece que directamente el problema está en que para poder interpretar los afectos es necesario que se establezca el lazo significante con el otro, ¿sí? Entonces, la dificultad no es primaria, es una consecuencia más de este modo tan particular de funcionamiento de lo imaginario.
Bueno, se nos hizo la hora, así que no voy a poder tomar más preguntas por hoy. Aviso que las próximas reuniones, nos quedan 2 solamente antes de terminar. Traten de ir pensando si tienen preguntas, comentarios, agregados, críticas, etcétera. Nos quedan entonces las reuniones del 13 y el 27 de noviembre. O sea, la próxima no es en 2, sino en 3 semanas, porque hay un quinto jueves este mes, ¿sí? Les agradezco mucho la presencia y la participación. Y para la próxima vez, posiblemente retome algo de la función del equívoco en las composiciones interdiscursivas, que no lo tomé más, lo mencioné una sola vez y no lo tomé más. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.